Hoy es 20 de mayo del 2016. Muchísimas gracias a todos los que nos felicitaron en nuestro aniversario, que nos alentaron y quisieron y se tomaron un poquito de su tiempo para festejar con nosotros este día tan importante. María en París salió a celebrar con nosotros y les dejó un hermoso aviso de gratitud, de esperanza, y también como que vislumbró un poco el camino que se abre ante nosotros y cuáles son nuestros objetivos con nuestro trabajo diario, con nuestras publicaciones y nuestras narraciones. Muchísimas gracias de corazón. Sabemos que todo esto no ha sido en vano y que por el contrario, este esfuerzo obtendrá su recompensa, que no es otra que el que ustedes nos lleven en su corazón. Como lo habíamos prometido el día de ayer, porque no hay tiempo para discursos, vamos a leer algún cuento del maestro Edgar Allan Poe. Y como algún cuento toca definirlo, la maravillosa historia, El entierro prematuro. Cuento que lo leía a una edad tierna, llamémoslo así, y me producía un horror inconmensurable. Lo imaginaba y me causaba muchísimo terror. No podía dormir y necesariamente debía volver a pasar a la habitación de mis padres para dormir en su regazo y bajo su protección. Lo queremos compartir con ustedes, haciéndole un homenaje hoy pequeño al maestro Edgar Allan Poe y haciendo nuestras narraciones especiales de los viernes. No tienen nada que ver con lo que se ha venido trabajando en la semana, rompen el esquema y es para que ustedes también, ya superando un poco las dificultades de la semana y entrando a descansar, puedan deleitarse con literatura diferente. Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial. El entierro prematuro, por el maestro Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de mera ficción. Los simples novelistas deben evitarlo si no quieren ofender o desagradar. Solo se tratan con propiedad cuando lo grave y majestuoso de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor agradable ante los relatos del paso del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé, o de la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como ficciones, nos parecerían sencillamente abominables. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia. Pero en ellas, el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y horrible catálogo de miserias humanas, podría haber escogido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de esos inmensos desastres generales. La verdadera desdicha, la aflicción última, en realidad es particular, no difusa. Demos gracias a Dios misericordioso que los horrorosos extremos de agonía los sufre el hombre individualmente y nunca en masa. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal, que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro?
Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida. Y, sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarle por su nombre. Hay solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó suelta para siempre, ni irremediablemente roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso, una y otra vez, provocan inevitablemente entierros prematuros. Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y del vulgo, que prueba que en realidad tienen lugar un gran número de estos entierros. Yo podría referir ahora mismo, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados, uno de características muy asombrosas y cuyas circunstancias igual quedan aún vivas en la memoria de algunos de mis lectores. Ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde causó una conmoción penosa, intensa y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el calor. Cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar. Y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo, se abrió para recibir un sarcófago, pero ¡ay, qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió personalmente la puerta! Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 2 días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída de éste desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la tumba. Puede, no obstante, haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la espantosa cripta había un trozo del ataúd, con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó, o quizás murió de puro terror, y al caer la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí quedó, y así se pudrió, erguida. En el año 1810 tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica y muy guapa. Entre sus numerosos pretendientes se contaba Julien Bossuet, un pobre literato o periodista de París. Su talento y su amabilidad habían despertado la atención de la heredera, que, al parecer, se había enamorado realmente de él, pero el orgullo de casta la llevó por fin a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur René, banquero y diplomático de cierto renombre. Después del matrimonio, sin embargo,
Este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a pegarle. Después de pasar unos años desdichados, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte que engañó a todos a quienes la vieron. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado y aún inflamado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos. Llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió, y cuando iba a cortar los cabellos, se detuvo ante los ojos de la amada, que se abrieron. La dama había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían desaparecido del todo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que equivocadamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Empleó unos poderosos reconstituyentes aconsejados por sus no pocos conocimientos médicos. En resumen, ella revivió, reconoció a su Salvador, permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bossuet. No volvió junto a su marido, sino que, ocultando su resurrección, huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer encuentro, Monsieur René reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rechazó la reclamación y el tribunal la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido, no sólo desde un punto de vista equitativo, sino legalmente, la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito, que algún editor americano haría bien en traducir y publicar, relata en uno de los últimos números un acontecimiento muy penoso que presenta las mismas características. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y salud excelente, fue derribado por un caballo indomable y sufrió una contusión muy grave en la cabeza que le dejó inconsciente. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se hizo con éxito, se le aplicó una sangría y se adoptaron otros muchos remedios comunes. Pero cayó lentamente en un sopor cada vez más grave y por fin se le dio por muerto.